Un tema muy actual, involucra la educación y sobre todo la educación en los tiempos de hoy. Hemos denominado a esta conversación con nuestra invitada como la educación en tiempos de ChatGPT. Catherine Salvador Cisneros es doctora en educación, es graduada del Trinity College Dublin de Irlanda, colabora como profesora, investigadora, coordinadora de investigación y vocera de la ESPO, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y ha organizado y participado de algunos eventos académicos tanto dentro de Ecuador como fuera del país en temas de innovación educativa, investigación educativa y divulgación científica. Catherine, bienvenida. Muchísimas gracias, Clara María. Un gusto volver a estar aquí. Esta información de este perfil que yo di nos habla de una mujer que estudia mucho, que investiga mucho, que analiza y ve el entorno actual en desarrollo. ¿Cómo es ese día a día, Catherine, tuyo? Muy interesante porque permite ver las cosas desde varias perspectivas, ¿no? Parte de lo que yo hago es educación cualitativa y uno de nuestros puntos es que nunca hay solamente un lado de las cosas. Siempre hay varias vistas que tratamos de ver, analizar y pues de ahí sacamos algunos aprendizajes interesantes. Y justamente es parte de lo que vengo a compartir hoy. Bueno, justo hoy vamos a hablar de la educación en tiempos de ChatGPT porque ya se viene hablando, no es novedad el término, pero tú misma me lo decías justo segundos antes de entrar al aire, no es lo mismo apenas salió ChatGPT ahora, y tampoco la perspectiva de la inteligencia artificial es ahora de lo que la teníamos antes. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco también cómo ha sido ese desarrollo, ese proceso, y cuándo es que empezó a ser más fuerte ChatGPT y tuvo incidencia o empezó a tener incidencia en la educación? Sí. Justamente ChatGPT tuvo su auge, salió en noviembre de 2022 y algo que estuvo muy sonado es que apenas en 5 días alcanzó 1 millón de usuarios, lo cual le ganó a otras plataformas como YouTube, Instagram, y fue una noticia bien interesante. Otra noticia interesante es que casi a los 5 meses ya tenía 5 millones de usuarios. ¿Ya? Y estamos hablando de usuarios, no necesariamente usuarios que saben cómo usarlo, sino usuarios que lo usan, ¿no? En el ámbito de la educación cobró varias vistas. La UNESCO reaccionó. Hay una organización que analiza básicamente en educación superior para Latinoamérica. Lanzó un folleto casi de manera emergente cómo se puede utilizar el ChatGPT y la inteligencia artificial en la educación superior. Entonces fue como que una primera reacción, ¿ya? Y normalmente en educación somos reactivos. Es decir, vemos algo que sucede, reaccionamos y lo ponemos en acción, porque es un ámbito en el que realmente no podemos esperar mucho, como el área de la medicina, por ejemplo, ¿no? Pero ya luego cuando tenemos este tiempo para reflexionar, ya se han ido haciendo más camino, ¿no? Entonces ahora 2023 fue un año en el que hubo la oportunidad de que varios ámbitos la utilizaran. El ChatGPT en particular, en su momento salió versión 3, ahora ya va por la versión 4. Hay otras plataformas, otros mecanismos, otras herramientas como ChatGPT que hacen cosas similares, y hay otras que también ya reaccionan en lo que es la detección de plagio. Entonces, en general, ChatGPT se lo categoriza como una herramienta de inteligencia artificial generativa. Es decir, que tiene la capacidad de generar contenidos, ¿no? Y al inicio, pues, en lo que es el ámbito de educación superior, hubo lo que se llamó la reacción de miedo o de susto. Entonces, las instituciones en general, e inclusive países enteros, dijeron: prohibimos el uso de ChatGPT en la educación. Y ahí viene algo interesante, porque en otros ámbitos, como en la industria o en los negocios, se lo utiliza muy bien, pero en la educación la primera reacción fue decir: no la queremos. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran las amenazas más allá de
el estudiante no va a tener que hacer su propia creación y el plagio. Correcto, o sea, esas eran las reacciones iniciales, ¿no? Lo que es deshonestidad académica, lo que era no saber realmente si el estudiante está presentando su trabajo, etcétera. Pero, y aquí quiero hacer un paréntesis, eso se lo hacía mucho antes de ChatGPT. No sé si en algún momento sonó el rincón del vago, o de que una persona paga a alguien para que le haga su tesis, etcétera. No digo que son cosas correctas, pero digo que es cosas que ya ocurrían. Claro. ¿No? Entonces, cuando viene ChatGPT y viene este auge, realmente fue una herramienta más que puede ser para varios usos. Pero ojo, no es realmente como lo concebimos ahora, que ya hemos analizado, ya lo hemos usado. Justamente hace un par de días salió un reporte de una comisión en Europa en donde ellos han hecho una encuesta a un grupo de administradores de inteligencia artificial y muestran resultados muy diferentes a los de 2023. Por ejemplo, dice, el 5% de las instituciones prohíben ChatGPT. Anteriormente era lo contrario, la mayoría lo prohibía. Pero algo que también reportan es que los educadores necesitan ser entrenados o capacitados para que esta herramienta sea un aliado en el proceso de enseñanza y aprendizaje y no algo que lo veamos como una amenaza. Y ahí venía mi pregunta. Cuando entra entonces, porque me pareció muy interesante esto de que son reactivos ustedes en la academia, por ejemplo, en la educación. Entonces llega una nueva herramienta o llega este nuevo sistema y ustedes dicen, uy, alerta. ¿Y cuál es la primera acción? Porque evidentemente, como en la medicina lo dijiste, no se pueden hacer los ciegos y decir, no voy a mirar esta herramienta cuando el mundo entero está trabajando en ella. Entonces, ¿qué protocolo tienen? ¿No tienen protocolo? ¿Cuáles son los docentes que empiezan a investigar la herramienta y decir, esto funciona así? ¿Cuánto tiempo dura esto? Bueno, yo creo que inicialmente lo que nosotros necesitamos es llevar como profesor, estoy hablando en este momento, el día a día de clase, ¿no? ¿Cómo lo voy a utilizar en este momento? Y al no conocer la herramienta, al no conocer qué hace, qué no hace, o cómo hacer para que no me amenace mi proceso de enseñanza-aprendizaje, lo rechazo. Uh-huh. Pero ya luego que vamos viendo experiencias de otros docentes, de otros profesores, instituciones, países, regiones, en donde ven que efectivamente es algo que se lo recibe con gusto dentro de las instituciones, ya hay otra perspectiva. Y ahora aquí hablo como investigadora. En lo que es investigación educativa, justamente eso es lo que hacemos. Analizamos estas herramientas o estos diferentes fenómenos que ocurren en el proceso y luego de analizar esa información desde las diferentes perspectivas, podemos llegar a determinar cómo se lo puede utilizar apropiadamente, cómo poder capacitar a profesores para su buen uso y también cómo adelantarnos a que se convierta en posibles amenazas. Y en esa investigación, porque la investigación para mí es un campo muy rico, profundo, complejo, y la investigación puede ser también muy amplia. Entonces, ¿cómo entra? ¿Cuáles son las variables que se miran? ¿Qué grupos objetivos están ahí en medio del estudio? Sí, de lo que hemos visto, bueno, también soy editora de una revista, de la revista tecnológica SPOL, y recibimos algunos estudios que están justamente determinando el uso de ChatGPT en los diferentes niveles, ¿no? ¿Cuáles son los usos más frecuentes que les da el estudiante, el profesor? ¿Qué tan efectivos son herramientas de detección de plagio? ¿Cómo realmente afecta el proceso educativo? ¿Ya? Y también algo importante de resaltar es recordar cuál es el fin de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la memorización de contenidos, es la elaboración de contenidos, es la reflexión crítica de los contenidos. Entonces, cuando ya nosotros determinamos y contestamos esas preguntas, ya podemos decir, ChatGPT me puede ayudar en esta manera. Claro, y me imagino que hasta replantea el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque si antes estaba visto desde la perspectiva
aprendas estos datos, ya no tiene cabida en un mundo en donde la información ya está accesible, pero sí analiza estos datos. Exacto. Dame una perspectiva crítica de estos datos. Ahora, hiciste algunas preguntas con las que me quedo queriendo saber la respuesta. ¿Cuáles son los usos más frecuentes del ChatGPT? Los usos más frecuentes del ChatGPT podemos hacerlos desde la perspectiva del estudiante y desde la perspectiva del profesor. Okay. Desde la perspectiva del estudiante, por ejemplo, lo típico, cuando el profesor le dice al estudiante, escribe una composición acerca de este tema, pues ChatGPT y otras herramientas similares, porque recordemos que no es la única, le puede elaborar el trabajo en base a información que se encuentra en fuentes tan serias como papers académicos, como tan poco ricas en contenido o serias en contenido como blogs de páginas de redes sociales. ¿Ya? Por ejemplo, básicamente ese es el uso que le dan los estudiantes. Muy bien. Pero desde el campo del profesor, hoy en día lo utilizamos en muchas más áreas. Pero haciendo una pausa, entonces el alumno llega y dice, en lugar de entrar al rincón del vago, que decía, dame el resumen de este libro, le dicen a ChatGPT, por favor hazme con estas fuentes este resumen de este libro. Y entonces, ¿cuál es la reacción del docente ante esta acción? Bueno, en primer lugar, el profesor debe conocer a los estudiantes. ¿Ya? Por ejemplo, me ha ocurrido, y yo sé que un trabajo no fue escrito por un estudiante. Ya, yo soy profesora de inglés, ya, y si veo que un estudiante que no tiene como que un buen resultado durante el proceso, porque hemos venido haciendo varias prácticas y pruebas, y me presenta un examen final con un vocabulario maravilloso, una estructura gramática maravillosa, definitivamente que me entra la sospecha, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros como docentes pues también recurrimos a herramientas como ChatGPT, porque nos permite como docentes hacer cosas como detección de plagio, evaluación de contenidos en base a rúbricas determinadas, planificación de contenidos de materia, diseño de clases, diseño de casos, diseño de problemas, etcétera. Entonces, yo siempre le veo desde el punto de vista positivo, o sea, yo lo veo realmente para mí como una herramienta, como un asistente de mi labor docente, no lo veo realmente como algo que ataque. Y aquí viene la otra situación. ¿Qué es lo que nosotros debemos comunicar al estudiante? Que el estudiante sepa cuál es su objetivo de estar sentado en una clase o de asistir a un curso. Es aprender. Y si le pide a una herramienta que haga su trabajo, no va a aprender. Entonces, lo que también le comento a mis estudiantes es cuando usted tenga que presentarse una entrevista de trabajo o tenga que desarrollarse como profesional en una empresa, no va a poder siempre utilizar estas herramientas. Entonces, ahí viene también la parte de desarrollar lo que ahora también hablamos mucho, es de honestidad académica y la ética académica que nosotros debemos desarrollar en todos los ámbitos, como profesor, como estudiante, como institución, como país, etcétera. Sí, es creo muy desafiante para ustedes como docentes cambiar como el paradigma. Hay un cambio de paradigma cuando se introduce esta nueva tecnología, y no digo nueva tecnología porque sabemos que la inteligencia artificial no es nueva, pero va creciendo de una manera muy rápida cada vez más. Entonces, para ustedes llega esta nueva herramienta, intento entenderla, y en ese proceso de entenderla tengo que ir cambiando mis procesos de enseñanza. Uh-huh. Y también para el estudiante decir, uy, wow, tengo ventajas aquí, ¿no? Pero ¿hasta dónde llegan las ventajas? Y ahí pues me parece muy desafiante también el ser docente hoy, estar al frente de la academia, porque ya hay nuevos participantes, o sea, ya hay como un nuevo participante en el juego, que es este ChatGPT o cualquier otro generador de contenido. Y cuando hablamos de la prohibición o no prohibición, porque mencionabas que algunos países incluso dijeron no se puede usar, ¿hoy existe eso? Todavía. ¿Hay todavía naciones que han dicho no? Todavía hay países que no permiten el uso de esta herramienta. Pero hay otros que inicialmente lo habían prohibido, pero ahora ya están desarrollando manuales y guías en donde están determinando en base a comisiones de ética académica
cómo lo van a utilizar o qué van a desarrollar cuando encuentran ciertos actos de deshonestidad académica, por ejemplo. Entonces, en algunos casos han tenido inclusive comenzar a definir qué se entiende por deshonestidad académica, qué se entiende por ética en la enseñanza-aprendizaje, cuál es el fin de la educación. Y otra vez, como tú dices, se han roto muchos paradigmas. Entonces, por ejemplo, en nuestra región, pienso que en nuestro país siempre se ha hablado que la educación se basa mucho en lo que es la memoria, ¿no? Aprender de memoria contenidos. Creería yo que más en primaria, desafortunadamente tal vez secundaria, pero no estoy muy segura si en la universidad. Lamentablemente muchos estudiantes todavía vienen a la universidad creyendo que todo es acerca de memorizar contenidos. Entonces ahí es donde viene este cambio de paradigma, ¿no? Y este repensar de la educación superior. Nosotros queremos seguir este proceso que para mí sí debería empezar desde los niveles primarios. La reflexión, la parte crítica, algo tan importante como la lectura crítica de un contenido. Entonces, por ejemplo, pongo un caso. Podemos pedirle a un estudiante que pida a ChatGPT que le haga un texto y que lo analice críticamente y que determine qué fuentes son verdaderas y qué fuentes no. Entonces ahí le damos una tarea, no es una tarea adicional al estudiante porque no tiene que desarrollar el contenido, pero sí tiene que hacer el paso más allá, analizar críticamente. Y justamente el análisis crítico de contenidos generados por inteligencia artificial está en la lista de las profesiones del futuro, estas profesiones que justamente se han generado por la incorporación de la inteligencia artificial. Uy, ese nos da otro tema, Catherine, para otra sentada aquí Seguro. A conversar. Ese es un tema aparte. Me gustó también que hablaste de cómo afecta el proceso educativo la llegada del ChatGPT, pero eso lo voy a conectar un poco con esto que nos dijiste de cuál es la verdadera razón de estar sentado en una clase aprendiendo y en la no memorización. Y ¿te acuerdas que antiguamente se mandaban, por ejemplo, muchísimos deberes? Los niños estaban cargados de deberes. Creo que hoy no es tampoco, todavía hay mucha tarea para la casa. Pero si la mayor parte del trabajo la haces en clase, sin el uso de ChatGPT, no estarás ahí impulsando esa capacidad crítica, ese debate, el está bien equivocarte, dilo en alta voz para que la gente diga qué es lo que piensa, que creo que es lo que le falta mucho a la educación de la región, por ponerle una zona, como tú lo hiciste, geográfica. Es decir, tal vez la introducción del ChatGPT nos dice, bueno, cambien la forma de hacer las cosas. ¿Para qué tanta tarea en la casa si la tarea en la casa la puede hacer el ChatGPT cuando en realidad lo más rico está en la conversación con la profesora, con los compañeros, con otras perspectivas dialogadas? Exacto, y ahí es donde realmente el educador, hablando indistintamente de qué nivel, se convierte en el experto. Y eso es algo que ChatGPT no lo puede reemplazar. Y aquí vienen otra vez estos trabajos irreemplazables por la inteligencia artificial, como el poder llegar a consensos de conocimientos, porque recordemos que cada estudiante en una clase viene con realidades diferentes, pero esas realidades enriquecen la clase, no deberían verse tampoco como una amenaza. Entonces el profesor, al hacer uso de esta herramienta, puede tener lo que es calidad de tiempo también dentro del salón de clase, o tal vez dar al estudiante las herramientas, porque ChatGPT se puede considerar también un tutor en casa, ¿ya? Por ejemplo, hay una actividad en la que el estudiante puede hacer varias, como una entrevista a ChatGPT. Justamente el fin de semana hablaba con mi hija, ella es profesora de inglés también, y ella me dice, utilicé una herramienta que se llama Hello History, ¿ya? Y lo que hace es como que uno tiene un diálogo con alguien del pasado. Entonces, por ejemplo, imagínate una entrevista a Martin Luther King, una entrevista a John Lennon. Ella decía, ya entrevisté a Jesús, me dice, pero claro. John Lennon, pero sí. Una entrevista de cualquier ámbito, ¿no? Que puede ir de historia, músicos, artistas, etcétera. Pero de igual manera tenía que determinar el estudiante, era la tarea que ella había puesto, el estudiante tenía que determinar qué información que le había dado esta herramienta era real y cuál no. Porque a veces ChatGPT, por dar información, es una herramienta que tiene que cumplir una tarea.
sin importar los medios, así sea que se invente la información. No sé que tú le digas los medios, porque tú también le puedes decir, uno le puede ¿cierto? dar los medios, sí, pero también puede inventarse el contenido. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene nuestra capacidad crítica, o en el caso de nosotros como expertos en áreas o en contenidos o investigadores, sabemos si realmente es una fuente en la que podemos confiar o no. Entonces ella había realizado esta experiencia y dice, fue linda la experiencia para ellos, y ella prácticamente lo que hizo fue enseñarle a sus estudiantes cómo usar una herramienta para propósitos de aprendizaje. Entonces, al tener el estudiante esta herramienta, puede desarrollar su aprendizaje indistintamente del profesor esté al lado o no. Y eso es bien importante también, porque a veces creemos que cuando terminamos la educación formal, terminamos de aprender. Y tenemos que también cambiar ese paradigma. Nosotros debemos conseguir ser aprendices a lo largo de la vida, y aprendices críticos, ¿no? Porque lamentablemente a veces los medios están llenos de contenidos que no valen la pena, pero el aprendizaje crítico sí lo podemos conseguir, y ChatGPT es una herramienta también para eso. Muy interesante, Catherine, escucharte todas estas reflexiones. Me gustaría que nos dejaras, tal vez después de esta conversación, con ciertos pensamientos finales sobre los desafíos y también cómo cambiar ese pensamiento que tenemos ante el desarrollo voraz de la tecnología y no deshumanizarnos. Tú nos acabas de dar un ejemplo de cuánto más humanizados deben estar los profesores para el desafío del ChatGPT. Entonces, eso te lo dejo a ti. Sí, bueno, yo quisiera dejar tal vez como un desafío, ¿no? No le tengamos temor a las cosas nuevas que vienen, porque en lugar de ser una amenaza, son una oportunidad para mejorar, para aprender, ¿no? Entonces, la maravilla de la práctica docente es que nunca dejamos de aprender. Siempre hay nuevas metodologías, hay nuevas herramientas, nuevos recursos, nuevos estudiantes, porque también recordemos que los estudiantes varían según las generaciones, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, que ya no es lo mismo enseñar a alguien de la época de los booms, ¿no? Que de los de la generación Z, llegan con millennials, centennials, etcétera. Claro. Entonces es una de esas cosas, no tenerle temor, y como dice un dicho, ¿no? Tomar al toro por los cuernos y decir, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo me puedo capacitar? Y hay muchas herramientas que, por ejemplo, los ministerios de educación de varios países ya las están dando para sus docentes. Entonces, no esperar a decir, no, es que a mí no me capacitan. No, busque una manera de capacitarse, porque también es ahora la riqueza de tener muchas oportunidades de encontrar herramientas de aprendizaje. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, CISE, que siempre está capacitando a los docentes en herramientas, en nuevas metodologías, etcétera. Entonces, es siempre esta intención de estar adelante, ¿no? Y yo creo que al final quien gana es el estudiante, ¿no? El docente también, porque en cierta manera la actividad del docente se enriquece, no es más llevadera, también desde la perspectiva que lo veamos. Otra recomendación, pues aquí ya también va en otros ámbitos, recordar que vamos a tener que usar estas herramientas cuando estemos en el ámbito laboral, ¿no? Porque estas herramientas han sido diseñadas para ayudar a la actividad del ser humano, ¿ya? Lo que debemos tratar, y lo que yo recomiendo no hacer, es que nos reemplace a los seres humanos, o sea, no darle ese poder a una herramienta cuando somos nosotros los que debemos dominarla, ¿no? Y bueno, ahí viene un principio desde la creación, ¿no? Fuimos creados para dominar la tierra, no para que lo que nosotros elaboramos o nos inventemos nos domine. Entonces yo creo que sí es importante ponerlo en su lugar. Es un recurso que yo utilizo, no es un recurso que me utiliza, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva lo vamos a ver como un aliado en la actividad académica, indistintamente si somos estudiantes o profesores o instituciones, pero también algo que es importante, y tal vez puede ser tema de otra conversación, el asunto de la ética y honestidad académica, que debe enseñarse desde la casa,
No digo desde la primaria o desde el preescolar. Se debe enseñar desde la casa. Yo no puedo decir que hice algo cuando no lo hice. Y ese básicamente es el principio que va detrás de toda regla o política de ética con el uso de inteligencia artificial. No puedo presentar un trabajo que no lo realicé yo. Claro. Bueno, hemos conversado con Catherine Salvador, es doctora en educación, ella es investigadora, profesora, coordinadora de investigación y vocera de la ESPOL, y pues vino a compartir con nosotros este tema que hoy desarrollamos, muy interesante. Gracias, Catherine, por eso, y es pensar en la educación en tiempos de ChatGPT y todo lo que conlleva. Tú dijiste dos cosas que a mí me parecieron, sí, dijiste muchas cosas interesantes, pero dos voy a tratar de repetir. Y tú dijiste, repensemos la educación superior, o sea, hay que repensar la educación superior, y también dijiste, nunca hay un solo lado de las cosas, y eso nos sirve para todo en la vida.